Cuando vean lo que hay era un desafío, pero lo pasé muy bien. Fue tan difícil como pensaba que iba a ser, pero me dio más satisfacción de lo que pensaba. Ha sido un proceso muy bonito y es una película que se hizo de verdad de una forma colectiva, se hizo con mucho amor y se la ofrezco a ustedes con mucho amor también, y espero que después de verla que haya llegado a ser tu película, no la mía. Ya me dirán después. Muchas gracias. Obrigado. Gracias a nosotros por estar aquí con esta película, que es una película muy personal, pienso. Y me gustaría, ahora que habéis visto la película, que me hables cómo, cuando te ha venido la idea y por qué has querido hacer una película tan personal, que pienso que tiene cosas a ver con tu vida y con todo eso. Bueno, como dije antes de la película, de que vieran la película, no era el primer guión que había escrito, no era el primero, y en el momento que empecé a escribir esta historia estaba intentando encontrar el dinero para hacer otra película. Pero fue después del funeral, de la muerte de mi madre, y como en todos los funerales escuchas muchas historias. La gente te cuenta, sí, yo conocí a tu madre y no sé qué. Y algunas historias yo conocía, eran parte de nuestra familia, historias sobre mi madre, mi padre, cosas. Pero cada versión era diferente. Y pensé que extraño, es extraña la memoria, ¿no? Que pensamos que es algo, que son hechos, there are facts, que es fiable. Y en realidad no es muy fiable. La memoria es como una colección de sentimientos más que de hechos. Y pensé que eso es interesante. Pero quería escribir estas cosas en un cuaderno. Estaba volviendo de Norteamérica en avión a España, un vuelo de noche, y no podía dormir. Estaba pensando, bueno, voy a escribir todas estas historias que me han contado y que recuerdo, conversaciones que recuerdo de mi infancia, antes de que olvide, quería recordarlo. Y empecé a escribir esto, y los saltos en el tiempo, miré estas notas y pensé, podría ser una historia interesante, un cuento, un libro o algo. Y escribí un cuento, todo ese vuelo a las 7 horas, y un cuento corto. Después volví a casa y seguí tratando de encontrar el dinero para la película de verdad, la real. Y después de unos días miré esta historia, pensé, bueno, a lo mejor no es muy bueno, es como si te despiertas a las 2 o 3 de la mañana, tienes una idea, enciendes la luz y apuntas una frase o un poema o algo, y el próximo día piensas, eso era genial, voy a leer eso, y lo lees y dices, no es muy original. O si has estado bebiendo y escribes un poema y dices el próximo día, voy a leer ese poema, creo que era fantástico, y lo lees y es una mierda, normalmente. Pero en este caso no estaba mal, la estructura y todo, y pensé, bueno, y los recuerdos, los flashbacks en el cuento me parecía muy visual. Entonces pensé, quizás no es un libro, quizás es una película, es cine quizás. Entonces empecé a escribir este manuscrito y pensando, bueno, no sé cuándo lo haré, pero lo escribí. Y los otros manuscritos que he escrito me han tardado meses, años en terminarlos. Esto, 2 semanas y media, me salió. Y después lo dejé. Pero cuando se cayó la otra película, intenté hacer esta, se cayó. Intenté hacer otra, se cayó, intenté hacer esta y pudimos hacerla.
cosas del cine independiente, ¿no? Y que lo ha hecho todos estos años después es lo que había escrito la primera vez. Básicamente la estructura es la misma, sí. Pero el cuento era una familia ficticia, era una ficción, pero la película es incluso más una ficción. Hay unos fragmentos de conversaciones, hay algunos momentos, eventos, como lo del pato, con el niño que tiene 4 años y mata al pato y se va en la bañera con el pato y se duerme con el pato. Todo eso sí que pasó conmigo y mi padre y mi madre. Pero lo demás es inventado. Pero me pareció una buena esa secuencia, que hay varias escenas de esa secuencia del pato que empieza como una memoria del viejo, del padre, pero cuando se despierta el niño en la cama y no está el pato y está furioso, entonces cambia y es el recuerdo del hijo. Entonces era una forma de entrar en la historia, de mostrar la dinámica de la familia y también la función de la memoria subjetiva, ¿no? Una cosa muy curiosa es que me has dicho que la idea ha sido a partir del funeral de tu madre, cuando has perdido a tu madre. Sobre todo, es un filme sobre el padre, sobre esa relación con ese personaje, que es un personaje que al principio queremos detestar y que tú, la manera como filmas ese personaje, le das una humanidad que, si vamos a ver lo que él dice, es difícil aceptarme. La manera como lo haces es alguien que esa relación que tiene el personaje en que tú juegas en el film con tu padre es para mí realmente el coso central de la película. Quería que cómo la película ha desviado así para la figura más del padre y de una cosa como eso. Bueno, es verdad que cuando creé la familia ficticia, cuando pensaba en mi madre, pensaba en mi padre. Entonces pensé a escribir esta historia de una familia inventada, usando sentimientos y algunas memorias, pero más que nada sentimientos, sobre mis padres, sobre mi madre y mi padre. Y es verdad que los personajes principales son el hijo y el padre, sobre todo este padre, pero para mí la conciencia de la historia es todavía la madre. O sea, cuando discuten el padre y el hijo, o el padre y la hija, mi hermana, casi siempre tiene que ver con la madre. La memoria diferente que tienen de la madre, los sentimientos que tienen hacia ella, ¿no? Entonces la madre para mí sigue siendo central. Y el casting para encontrar la actriz para hacer el papel de Gwen para mí esa es una pieza muy importante. Sí. No sé si contesté tu pregunta. Sí, completamente. Y la idea que sea una pareja homosexual es una cosa que querías hacer en confrontación con la familia tradicional de padre. ¿Cómo te ha venido esa idea? Bueno, como espectador tengo que decir que a mí siempre prefiero las películas que no me dicen lo que tengo que pensar y lo que tengo que sentir y que no cuentan todo. Si la imagen y las actuaciones en los primeros 10 o 15 minutos y si el guión, si me interesa, aunque no lo entienda del todo, entonces yo empiezo a participar. Por eso decía antes de la película, espero que la película llegue a ser tu película y no mía. O sea, me gusta entender poco, sin mostrar de todo, para que yo pueda rellenar como espectador. Entonces, he hecho la película así. En el caso de la relación entre John y Eric, la verdad es que cuando estaba escribiendo el cuento, inicialmente, estaba escribiendo la escena en el aeropuerto y hay una llamada de teléfono y él dijo,
está en casa. ¿Cómo ha llegado? Taxi. Ah, bueno, claro. Bueno, le voy a decir a la policía que ya está, lo encontramos y vuelvo. Bueno, cariño, gracias, pero te puedes ir a trabajar, ¿no? Bueno, esperas, ahora vuelvo. Entonces pensé, ok, la próxima escena vamos a conocer a la mujer de John, a ver cómo es. Y entonces pensé, ¿y si no es una mujer, si es un hombre? No sé por qué lo pensé, no era una cosa calculada, pero pensé, bueno, voy a probar, voy a escribir la próxima escena y si funciona bien, continúa. Y si no, pues hago que sea una mujer. Y me gustó inmediatamente porque sin explicar todo, sin explicar nada, no hay ningún flashback donde John sale del armario y el padre se enoja, un recuerdo. No hace falta, te imaginas cómo habrá reaccionado hace años, ¿no? Entonces pensé, es una pieza más para construir para el espectador la dinámica. Y, como dices, obviamente es una provocación continua para el padre, porque no acepta esto. Él quiere que el hijo, cuando la primera vez que lo ves, bueno, no con el bebé, pero cuando van a cazar el pato, y tiene 4 años, y con suerte le pega un tiro al pato y el chico está contento con su pato muerto, y el padre ahí, no sé si conscientemente o subconscientemente, piensa probablemente va a ser un hombre. Este niño va a ser un hombre como yo quiero que sea, hombre. Y poco a poco vemos en la adolescencia que no va a ser como yo quiero. Y la cuestión es si en algún momento el padre va a aceptarlo como es, aceptarlo, ¿no? Y obviamente el hecho de que sea homosexual es algo que el padre no le cuesta aceptarlo. Tanto como al padre, cuando la mujer, la madre de John, lo abandona y se va con John y Sarah, él nunca ha aceptado eso y nunca lo ha perdonado. Eso lo hace un hombre muy amargado y eso lo vemos. A mí lo que me gusta también es eso, cuando él se va, todo, no hay mucha explicación en por qué se va o no, que es normal, es algo que se ha pasado en el casar entre los dos y que hace que no soporta más su marido, todo, que no tiene normalmente todas las explicaciones y todo. No, Entonces es una cosa, claro. y eso es que en la película está llena de cosas así que hizo que da que hace que a mí me hace muy próximo de la película, ¿sabes? ¿Te gusta? Bueno, son gustos personales. Como espectador, he hecho la película que yo quisiera ver. Que no se explique, no se muestre todo. Que yo respeto al espectador. Yo creo que el público es capaz de, si le interesa lo que está viendo, es capaz de imaginarse con unos pedacitos del puzzle, puede imaginar otras escenas que han llevado a que ella se fuera, que en los 60, en el 68, 69, en el campo, una mujer así, que ella abandone a su marido con sus hijos es mucho, es muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué habrá pasado? Pero vemos algunas cosas, vemos el cumpleaños, quizás un año antes, el mismo año. Hay cosas que han ido pasando y te imaginas lo demás. Pero es un gusto personal. Otros directores hubieran mostrado más escenas entre ellos o, como digo, hubieran mostrado una escena de John cuando era joven en su primera relación homosexual o no sé qué. Yo no creo que hace falta. Es como, yo también tengo una editorial, hago libros. Y cuando estás editando a veces, o si es tu propio trabajo, poesía, por ejemplo, tienes un poema y lo dejas y vuelves una semana después o un año después si quieres. Y de repente te das cuenta que de estas 30 líneas puedes quitar 4 y todavía funciona. Y una semana después puedes quitar otras 2. Y después otras 4 líneas y a lo mejor es demasiado y vuelves a poner 2. O sea, todo el proceso de escribir y reescribir me ha gustado. Me ha gustado el rodaje porque ahí seguía escribiendo y en el montaje seguía
reescribiendo y quitando y moviendo cositas y, bueno, ya sabes, has hecho muchas películas. Pero todo el proceso es como un largo proceso de escritura, de alguna manera, ¿no? Con otras personas, un trabajo colectivo, pero de alguna manera es una forma de escribir todo hasta el final. Y por ejemplo, ¿cómo tú, que ya siempre has sido dirigido, cómo esa cosa de dirigir, primero, cómo lo has escogido los actores, si los conocías, si algo que ha sido mucho trabajo para tener los actores justos para los papeles, o si era algo que habías pensado antes, y después cómo se has sentido tú dirigiendo a alguien, un actor, eso también algo. Bueno, el primer actor fue Lance Henriksen, que es maravilloso, el actor que hace de Willis. Y la primera vez que intenté hacer la película, de buscar el dinero, dijo que sí. Yo conocía su trabajo y había trabajado con él en 2007 en una película que se llama Appaloosa, un western, dirigida por Ed Harris. Y lo conocí y me pareció muy simpático. Y era un buen cuentista, contaba historias muy interesantes. Y me gustó como persona. Después olvidé esa situación porque no había escrito este guión. Pero cuando escribí este guión, 8, casi 9 años más tarde, pensé en él. Pensé, nunca he tenido un papel así exactamente, pero siempre está bien, incluso en las películas extrañas que ha hecho muchas, 270, o sea, muchas películas. No sé si él ha visto todas, pero aunque sea muy rara la película o solo tenga una escena, siempre es un actor muy honesto, muy entregado. Y pensé, él lo haría genial, tiene la edad, tiene la cara, la presencia, todo. A ver si quiere, y por suerte quería hacerlo. Entonces trabajamos mucho. Cuando se cayó la película le llamé otra vez y le pregunté, ¿quieres todavía hacerla? Y dijo, sí. Y dijo, ¿por qué la pausa? Y dice, porque si no quieres no pasa nada. Y dice, no, sí, pero... No, es que no es solamente que es mucho texto y es complicado el personaje, pero voy a tener que recordar cosas de mi infancia. Entonces empezó a contarme cosas de su infancia, que fue bastante terrible. Sus padres eran alcohólicos y brutal, o sea, lo echaban a la calle durante el invierno. Era un niño que se crió en la calle, no terminó el colegio, la escuela, no sabía leer hasta los 30 años. Pues una persona, pero me contaba estas historias terribles y se reía o lo decía con una sonrisa y dijo, pero eso es terrible, es como un cuento de Dickens o algo. Y me dice, no, bueno, al principio tardé muchos años en aceptar y en perdonar, pero ahora no quiero que me arruine a mi vida más de lo que ya lo hizo. Yo quiero vivir, entonces lo he aceptado y me pareció genial. Y creo que eso le ayudó a él a explorar este personaje y tengo que decir que es una actuación muy valiente y muy compleja. O sea, parte de la razón que, aunque es una persona terrible, te interesa es porque la potencia que tiene él. Y la próxima persona que encontramos fue el joven Willis. Y la verdad es que mi compañera, mi novia, vino del cine un día y me dijo, tienes que ver esta película, este actor, Sverrir Gudnason, que es un actor islandés que vive en Suecia, en una película, no sé si la han visto, Borg McEnroe. Sí, Borg McEnroe. Sí. Entonces, no, es que tiene algo, parece que es de tu familia. O así. Bueno, fui a ver la película y yo recuerdo, tengo suficientes años que yo veía todos los Wimbledon de Björn Borg y me gustaba su forma de jugar,
de hablar, no sé, si perdía o ganaba, era como la misma persona, era un poco como Rafa Nadal en eso, que no era el temperamento era bastante, pero era genial como deportista. Entonces yo recordaba todo. Entonces fui a ver esta película y este actor, increíble, es clavado, es igual que Björn Borg. Habla el inglés y el sueco igual, pues, camina, juega muy bien, igual que él. Entonces encontré un número de teléfono, su agente, no sé qué, y hablamos, él leyó el guión, le gustó, pero cuando hablamos yo quería ver si tenía un acento muy fuerte o no, y sí, suena como un escandinavo. Su inglés. Entonces dije, bueno, tenés que sonar como Lance. Eres la versión joven y tienes que ser americano total. Sí, vale. Entonces pensé, bueno, si tengo tiempo lo puedo preparar. Y dije, ok. Entonces para conversar dije, bueno, ¿y esto de Björn Borg? Yo era un fanático de Björn Borg. ¿Tú jugabas tenis profesionalmente antes? Porque estás muy bien. Y él dijo, no, yo no sabía jugar al tenis antes de la película. Entonces pensé, si puede hacer eso. Y nada, y él trabajó mucho. Y una de las cosas buenas que hicimos es que él vino a Estados Unidos y fuimos a visitar a Lance. Y nos pasamos un día y medio así, grabando, ellos leyendo. Y ya veía como ellos se copiaban un poco los gestos y pensé, esto va a funcionar. Y después fue Hannah Gross, que hace de Gwen, y después Pero el casting fue muy interesante, sobre todo los niños, que era complicado, porque el personaje mío, hay uno de 4, uno de 10 años, uno de 16, y después yo. Y físicamente tenía que ser creíble la evolución, pero también tenían que ser buenos actores. Y la limitación era que teníamos que encontrarlos en Toronto, donde estábamos. Pero tuvimos una muy buena agente, una casting, que era Deirdre Bowen, que es la casting de Cronenberg. Sí, tú la conoces. Sí. Y es muy buena. Y bueno, pero me encantó ese proceso de... Bueno, lo que he aprendido de gente como Cronenberg es que nunca se puede preparar un rodaje demasiado o demasiado temprano. Entonces, encontrar el equipo y los actores y estos niños, lo hicimos con tiempo y pude hablar con todos los niños y jugar con ellos. Y la apuesta, lo más arriesgado fue el niño de 4 años, porque en realidad estábamos viendo a niños de 7 u 8, 9, que eran pequeños, porque eran más maduros mentalmente y había visto a todos y entró este de 4 años y era como el sol, un día de nubes y se apartan las nubes y sale el sol y dice, hi, y digo, hi. Y vamos a leer, ok, y leemos una escena, entonces le pedí, dijo, vamos a hacerlo otra vez, pero ahora no estás tan feliz. Y lo hizo perfecto y lo cambió. Y pensé, bueno, los otros niños habían aprendido de sus padres, memorizado todo y no cambiaban, no eran tan flexibles. Entonces se fue y le dije a Deirdre Bowen, la casting, le dije, es obviamente, es el mejor de todos. Y dice, sí, pero tiene 4 años. Y yo, sí, pero es perfecto. Y dice, sí, pero tiene que nadar en agua fría, el pato muerto, no sé qué. 4 años. Y dijo, bueno, déjame hablar con su madre. Y hablé con la madre. Y dice, ¿le gusta nadar? ¿Le tiene miedo al agua fría? ¿Sabe nadar? Sí. Y en agua fría juega al hockey sobre hielo, no pasa nada. Y digo, sí, juega al hockey. Sí, están en un equipo. Con 4 años, sí. Mira, y me muestra una tarjeta que tiene su foto, como los jugadores de fútbol, que tienes un fanático del hockey y no tenía miedo a nada. Entonces, y bueno, y a veces va a escuchar lenguaje un poco fuerte. No pasa nada en casa. Bueno, entonces hicimos, pero era arriesgado, claro. Tienen horas limitadas y si se aburre,
y dice, I'm bored, I don't want to do anymore, ¿qué hago? ¿No? Pero no, tuvimos suerte, hay que tener suerte también en un rodaje, y tuvimos mucha suerte, un equipo magnífico, actores muy buenos y muy buen ambiente. El equipo, los actores compartían historias sobre sus familias también y era como, I felt very supported, you know. Hi Vigo, first of all, bueno, en español. Como quieras. Muchas gracias por haber venido a Lisboa a presentar la película y enhorabuena, está perfecta para mí, por lo menos porque me gusta que nos hizo reír, nos hizo llorar y me emociona un poco porque hablo de la familia. Y también teniendo un padre de 78 años me emociona bastante. Pero bueno, hablando de las películas que dijiste que habías pensado hacer antes, se dice que cuando se tiene hijos no se tiene favoritos, pero no sé si te quedaste con las ganas de volver a ellas o tienes nuevas historias que contar. Gracias por la pregunta y gracias por compartir lo de tu padre, de verdad. Bueno, tengo el guión con el que estaba trabajando en el momento de empezar a escribir Falling, todavía me gusta. Es una historia ambiciosa, es complicada de rodar, por lo menos ahora en tiempos de pandemia, casi imposible, que tiene muchos caballos y mucha gente, y bueno, es como un... pero no tengo, hablando de hijos, no tengo un guión preferido o los viejos ya no valen. No es así. No sé lo que va a pasar, pero durante el encierro, durante el lockdown de la pandemia, escribí otra historia y ahora en los últimos 2 meses he empezado a escribir otra. Y la que estoy escribiendo ahora creo, pero nunca se sabe, creo que es esa la que voy a hacer. Es una historia que se centra, bueno, es desde el punto de vista de una niña de 10 años. No voy a decir más porque es mala suerte, pero no, yo sigo escribiendo, pero las viejas historias quizá las pueda resucitar en algún momento, espero. What was your childhood like and what are your thoughts on fatherhood and masculinity? Big question. Big questions. I have, compared to many people that I know or have heard of, I think my childhood was a fortunate one. I mean, you know, I had a mother and a father who loved me and my 3 brothers. And, you know, like I say, this story is a fiction. I did have, I mean, I think every new generation has to get out from under the shadow of the previous one and reject it to some degree. This happens, even if you have a good relationship. But my father was of his generation, you know, born in the Depression, went through World War II, kind of a self-made person. He actually ran away from home when he was 14. He was a very kind of stubborn person and in some ways resistant to change, and we had our arguments and things. He wasn't as extreme as Willis, but there were certain elements of the dynamic of the parents in the story that you see in the flashbacks that some things are similar, and some of the tension, father-son, you know, some things. Like I couldn't talk about politics with him, for example, ever. It was impossible. I accepted that, and he more or less did too, you know, at a certain point. So, but other than, I mean, you know, he did teach me lots of things, you know, I suppose. Even if they don't want to, fathers teach you things just by you're watching them, you know, you're learning. But things about nature. I did go fishing with him. I did go hunting with him. I did learn about animals and other things from him. And now that he's gone, even the moments when I was angry at him, some of those moments I was learning things that I didn't realize at the time, you know. And so I miss him. What was the second part of it? Oh, fatherhood, masculinity. I mean, at least speaking just for myself as a father, there are certain things that I try to do differently than what my father did. Typical of his generation, he didn't spend a lot of time with raising the children. I suppose, you know, probably changing the diapers or cooking dinners or spending time during the week with the kids.
that was normal in that generation. The father's at work and that's it, and the mother does all the social interaction with the child. And I wanted to be more part of my son's, upbringing, so I did that. But that's typical of my generation, maybe. It's different. Masculinity. I mean, there's so many different kinds, just like there's different kinds of femininity and the mixture of both, and all people, I suppose. But you're probably referring to role models or something, right? Masculine role models. Well, you see several different examples in this movie, I suppose. I don't have a definitive answer or recommendation. The goal in Falling wasn't to say, for example, that John and Eric's family model is better or worse than any other one. It just happens to be a family which communicates and respects each other, whereas the model that Willis had was of a more autocratic situation, which was typical of that generation. The father does not evolve or adapt to other people. Everybody has to adapt to him, which creates problems in relationships. It's difficult to, if both people don't evolve and adapt to each other, it's difficult for that relationship to work for a long time. So, yeah, I don't know. I don't have very firm, clear answers for you, I suppose. Sorry. Ahí hay una chica. Hola, Vigo. Hola. Soy de Chile y mi marido es danés. ¿En serio? Y vivimos acá en Lisboa. ¿Y cómo se llama tu marido y cómo te llamas vos? Marcela Muñoz es mi nombre y Frank Nielsen está ahí. Ah, bueno. Dag, god aften. Limud. Quiero decir 2 o 3 cosas y voy a tratar de ser breve. Yo soy escritora, entonces, además de ser latina, soy escritora. Me parece una película terrible, pero cuando digo terrible, yo sé que sabes en qué sentido lo digo. Lo segundo es que... Soy optimista, así que pensé que a lo mejor era positivo. Tomé la decisión. Y es bueno, a veces eso de ser bueno o malo ya no corre. A mí una vez me dijeron que era feroz y siempre me quedé con eso y preferí sentir que... Me decía, escribes en forma feroz. Me pareció que eso era lo mejor. En este caso la película es terrible porque me parece que todos, tal como dijiste y lo recordé, somos parte de la historia. De alguna u otra manera conocemos ese papá, esa madre, conocemos esas cosas extrañas a veces que hacemos los niños y todo eso. Entonces es como... Tu película es como imposible que no llegue, porque además es interesante que en una sociedad hoy día tan globalizada, siendo todos nosotros de diferentes partes, nos emocionemos de la misma manera. Eso me parece genial. Lo encuentro, por eso que creo que es terriblemente, que llega mucho. Sí. Lo otro es el trabajo de la edición, que lo que tú comentaste, que una vez leí algo que decía editar con frialdad bancaria y me parece que cuando uno edita sacando y como podando plantas, el resultado siempre es mejor que cuando uno se aferra a cosas que de repente no sirven. Hay una frase en inglés que es muy buena que dicen kill your darlings, que mata a tus seres queridos, mata a los más queridos a veces, sí. ¿No? En la escritura o en una película, en montaje. Sí, he llegado después de muchos años a la conclusión de que es mejor cuando uno se resta lo que está amarrado a uno en la escritura y queda lo que es más objetivo, con la misma belleza y con la misma... Me estoy yendo para otro lado. Pasa nada.